bien impuestos ni tasas. Lo raro entre los humanos es más bien por qué buscan o afirman que algo no cambia, cuando, mayormente, la evidencia y la experiencia empírica son contrarias a la existencia de tal cosa. ¿Será acaso nuestro temor a lo efímero, nuestro miedo a la historia y a la muerte? Pero, como dice Margolis, no es necesario conceptualmente que la realidad posee estructuras o naturaleza no cambiantes. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. De repente, la historia. Aquí, en primer lugar, tenemos un fenómeno histórico, la Revolución Francesa. Los pensadores de la Revolución cambiaron los días de la semana, los meses del año y el calendario para empezar de nuevo en el año 1. También cambiaron los grados de la circunferencia a 400 grados. Pero tenían algo que era inmutable, la diosa de la razón. La historia poco a poco llegó a ser una nueva ciencia con Vico, que proclamó: solo Dios puede conocer la naturaleza porque Dios la ha creado. El hombre solo puede conocer, entender la historia porque Él la ha hecho. Sin embargo, el historicismo propiamente dicho empieza con Hegel y con afirmaciones tales como: la historia es conciencia vestida en forma de acontecimientos, o la historia del mundo no es otra cosa que el progreso de la conciencia de libertad. Marx llegó a hacer un uso más radical de la historia con su teoría de la praxis y el poder de los medios de producción de distintas sociedades. Por ejemplo, el molino conduce a la sociedad feudal y la máquina de vapor al capitalismo industrial. Y no es la conciencia del hombre lo que determina su existencia, sino su existencia social lo que determina su conciencia. Margolis da un paso más allá. La percepción y el pensamiento son producto de la influencia de las culturas historizadas. En el siglo XVIII, la nueva ciencia de Vico fue la ciencia de la historia. Él señaló que el hombre no podía entender la naturaleza porque éste fue creado por Dios y que, por tanto, solo Dios podía comprenderla. Y, añadió Vico, que puesto que el hombre había creado la historia, entonces sí que podía llegar a entender esta. Vico dijo que el hombre había estudiado la naturaleza como hicieron Bacon y Newton, porque simplemente, como con el ojo humano, era mucho más fácil mirar hacia afuera que hacia nuestro interior, hacia nosotros mismos. La verdadera historia, sin embargo, aparece en escena con la Revolución Francesa y con aquellos que reflexionaron acerca del significado de la revolución. La Revolución Francesa demostró a los hombres que el ser humano podía cambiar prácticamente cualquier convención, costumbre o tradición. Los días de la semana, los meses del año, el número de grados de una circunferencia. Hegel, en su libro La Fenomenología de 1807, mostró cómo los hombres mismos podían ser criaturas y creaciones de la historia. Mostró que el secreto de la naturaleza humana es que lo humano carece de naturaleza. Nacemos, más bien somos todos arrojados en un mundo humano ya preexistente y nos desenvolvemos en este mundillo nuestro, en un sitio o mundo de costumbres y hábitos, mediante la incorporación y después la manipulación de un lenguaje, el lenguaje de nuestro sitio, nuestra sociedad. Un lenguaje también ya existente.
Nuestra psique, nuestra cultura, nuestro modo, forma de vida, nuestra tecnología y nuestro lenguaje son productos de la historia. Y todos ellos también cambian. Hegel fue el primero en introducir al hombre en la historia y a la historia en el hombre. Marx fue un hegeliano. Su teoría de la praxis demostró cómo, aunque los hombres sacan el carbón o tejen las telas, la manera en que los hombres hacen estas cosas requiere nuevas técnicas y nuevas relaciones sociales entre los hombres. Por tanto, los hombres hacen cosas, sin embargo, la manera en que las hacen crea nuevos tipos de hombres. El hombre hace la historia y al mismo tiempo la historia hace al hombre. Siguiente. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva Hegel y el cambio. Por un lado, arriba tenemos el esquema del principio o concepto de lo que es la dialéctica hegeliana. La dialéctica hegeliana es una manera de representar el motor de la historia y una forma de mostrar que la historia y el cambio no tienen fin. Tenemos, por un lado, la tesis. Por ejemplo, las cosas como son, es decir, el statu quo. Luego tenemos la antítesis, que son los grupos o personas o individuos a los que no les gustan las cosas como son. Y luego tendríamos la síntesis, que sería el resultado del pacto o modus vivendi que se lleva a cabo entre algunos de los grupos anteriores, lo cual se convierte inmediatamente en nueva tesis, con lo que el proceso vuelve a empezar. En segundo lugar, tenemos conceptos o palabras clave de Hegel de las que se vale habitualmente Margolis. Sitten, lo establecido en un momento dado en cuanto a usos y costumbres. Geist, espíritu, lo real no físico. Erscheinung, cómo se nos aparecen o presentan las cosas físicamente. Bildung, constructo tanto real como existente. Y en tercer lugar tenemos algunas frases de Margolis, como por ejemplo, lo que presenta Hegel es un modelo historizado y completamente insertado en la cultura de lo que es tener un mundo inteligible. O lo humano es un constructo de la historia de nuestra cultura. Percepción y sentidos pueden cambiar a lo largo de nuestra historia. Historicismo es la doctrina de que el pensamiento es un constructo cambiante y en evolución de la historia humana. Luego veremos que Margolis quiere unir los descubrimientos de Hegel y los de Darwin para ofrecer una nueva filosofía. La famosa dialéctica hegeliana no es tan compleja, es una herramienta útil que se puede aplicar a cualquier cambio en asuntos humanos. Lo dado es lo que Hegel denomina la tesis, eso es, cualquier estado que afecte a la sociedad humana en un momento dado. La tesis solo puede ser una idealización, puesto que nadie puede saber exactamente cuál puede ser el estado total de las cosas en un momento determinado. Por ejemplo, ¿gobierna Rajoy aquí? No lo sabemos. En cualquier organización de la sociedad, siempre habrá los que están a gusto con el statu quo y aquellos que no lo estén. Los que no lo están tratarán de cambiar el estado de las cosas para disfrutar más o sufrir menos. Esta es la famosa antítesis. En algún punto se produce una lucha abierta entre ambas, de la cual habrá de surgir la síntesis en la que al menos algunas de las reclamaciones de la antítesis serán subsanadas o cumplidas.
Esta síntesis ahora se convertirá en la nueva tesis y, según Hegel, incluye elementos tanto de la tesis como de la antítesis precedentes, siendo de esa forma, en un sentido, superior a ambos. Así llegamos a una nueva tesis y el proceso empieza de nuevo ad infinitum. Para Hegel, este es el proceso de la historia, el proceso que la hace progresar o simplemente avanzar. Es el motor del proceso histórico. Esto, en manos de Marx, adoptará la forma de la lucha de clases. La importancia de Hegel es el descubrimiento de la historia efectiva. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos Darwin y el cambio, evolución natural y biológica. Aquí Margolis dice, Darwin presenta por primera vez la posibilidad real de que los miembros del grupo de Homo sapiens se transformen evolutivamente, en breves espacios de tiempo, en formas imposibles de explicar o prever en función de la extremada lentitud en los procesos de la evolución biológica. La teoría de la evolución de Darwin ofreció por primera vez la ocasión de encontrar una explicación natural para el de donde venimos. Nosotros evolucionamos de los primeros primates que a su vez habían evolucionado de formas de vida aún más primigenias. La habilidad para reproducirse, adaptarse y sobrevivir en el planeta fueron razones que bastaron para nuestra existencia. Una explicación suficiente y natural que no necesitaba de lo sobrenatural, de lo trascendente, de los dioses. La teoría evolutiva de Darwin mostró cómo evolucionó la criatura o animal hombre. Sin embargo, no explicaba ni cómo, ni dónde, ni por qué sugieren el lenguaje y la cultura. No explicaba siquiera de dónde vino el propio Darwin, el científico. No explicó nada de la formación, ni del mundillo o sitio de Darwin, su sociedad, y el impacto de su sociedad sobre su propia formación cultural. En pocas palabras, Darwin no disponía del concepto de emergencia cultural o de realismo cultural. No tuvo en cuenta específicamente la historia humana, o sea, nunca se pregunta a sí mismo qué fue lo que hizo de él un eminente caballero victoriano y un miembro del Imperio Británico ya caduco. La evolución natural nunca investigó las condiciones que facilitaron el propio pensamiento científico. Para ello, Margolis demuestra, necesitamos aunar a Darwin con Hegel, la evolución natural con la historia cultural del hombre. Sin embargo, Darwin sí puso en el mapa del conocimiento la idea de proceso, de cambio sin rumbo ni destino, un proceso empujado por detrás, eliminando la idea de teleología. Así que ya no hay ningún destino hacia donde la humanidad debe ir. Siguiente. Seguimos con Darwin. Darwin y el cambio, Darwin y el cambio, evolución histórica y cultural. Aquí Margolis habla del Bildung externo, algo que Darwin nunca investigó. Bildung externo, según Margolis, es la transformación de animales preculturales en seres lingüística y culturalmente capaces de una clase de comportamiento que conduce a la evolución historizada y a un análisis en términos de distinciones culturales. Y acerca del External Bildung escribe:
Ya que la idea de constructo externo no queda clara, hagamos una puntualización más. Imaginemos que tú y yo quedamos para comer el próximo viernes y nos planteamos cómo hemos podido llegar a dicho acuerdo. La respuesta, grosso modo, nos dirá algo acerca de cómo ambos empezamos a hablar en el mismo idioma, y aunque haya sido por distintas vías, y aun teniendo una vaga idea de ello en cuanto a los detalles, pensamos que debe de haber sido de manera bastante similar. Esta línea de razonamiento acerca de cómo hemos aprendido a hablar el mismo idioma pertenece a la idea de constructo interno. Toda la tradición, desde la ética de Aristóteles hasta nuestros días, aborda esto. Es lo que Aristóteles llama la segunda naturaleza. Pero la cuestión más honda concierne a lo que queda de aquel lenguaje que dominamos desde la infancia. Esa pregunta carece de sentido salvo en términos evolutivos del Homo sapiens, incluyendo al Neandertal, a lo largo de líneas darwinianas y de la paleoantropología post-darwiniana, es decir, en lo tocante al continuum de la comunicación del primate y del prehomínido que evolucionan, hasta la aparición de las formas avanzadas del Homo sapiens, hacia una forma incipiente de lenguaje auténtico. Ejemplo, como un mono alerta a la manada de un posible enemigo, ya se trate de un leopardo o de una serpiente, abarcando diferencias referenciales en cada caso. Este segundo tipo de evolución es completamente diferente al primer tipo y además el segundo tipo hace posible al primero. Llamémosle a esto constructo externo. Ahora bien, mi argumento es que el segundo tipo no pudo ser explorado hasta la segunda mitad del siglo XIX. Es necesaria una clara distinción entre evolución biológica y evolución cultural, y un sentido de relación entre ambas. Esto es lo que tengo en mente cuando hablo de darwinizar a Hegel, al igual que de hegelizar a Darwin. El argumento no es el de Darwin, pero no puede ser formulado más que sobre la base del descubrimiento de Darwin y en el sentido de que la invención del lenguaje por parte del Homo sapiens puede ser datada como un acontecimiento relativamente tardío. Es por esto que la persona humana o ser agente parlante es un artefacto o artefacto híbrido que domina el lenguaje y se transforma mediante procesos de adquisición cultural. Ahora bien, si algo de esto es cierto, entonces, a mi parecer, casi la totalidad de la filosofía occidental, desde sus inicios griegos hasta finales del siglo XIX, ha estado fundamentalmente mal encaminada, lo cual siembra muchas dudas acerca del canon occidental y abona el terreno para una relectura radical de toda la filosofía y de toda la ciencia. Esta puede que sea la diapositiva más importante de todas, aunque su importancia puede no ser obvia a